Ramos, él es director general de RERI Consultores. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Y bueno, yo te preguntaría, y que bueno, a propósito de esta temporada vacacional que ya inició desde el viernes pasado, que se implementan los diferentes operativos en carreteras por parte de diferentes dependencias encabezados por la Guardia Nacional del Área de Carreteras, pero ¿cuáles son las razones por las cuales se tengan que implementar operativos especiales ante los riesgos también a los que se enfrenta la población? Buenas tardes. Buenas tardes, Mitzi. Te oigo un poco cortada la transmisión, pero vamos a tratar de resolver lo que me estás preguntando, si tú me lo permites. Bueno, sí, las carreteras mexicanas tienen un gran problema en muchos momentos. Actualmente tenemos la situación que, bueno, tenemos muchos paisanos regresando a México. Obviamente el uso de las autopistas se incrementa muchísimo y encontramos que gran parte de ellas tiene un grave problema de mantenimiento, un grave problema no solamente de inseguridad, que eso está muy fuerte en el país, principalmente en algunos estados del norte de la República. Se acaba de tocar un tema de una caravana de migrantes que fue asaltada en el estado de Zacatecas, muy preocupante. Y en la parte de protección civil siempre hemos tratado de que toda la gente que esté usando la carretera, la autopista, primeramente tenga su automóvil en muy buen estado. Tenemos algo que nosotros no podemos controlar, que son los vehículos de gran peso que circulan en todas estas autopistas y que nos generan un grave problema. Los automóviles, los autotransporte, los camiones de doble remolque, los famosos conocidos como Dolby, sí generan un grave problema en las autopistas, principalmente por el tamaño del vehículo, que es impresionante el tamaño de estos, el peso que llevan ahí mismo y también lo complicado que es el controlar estos camiones. Un camión de estos, con que pierda el control en unos segundos, puede dañar y causar un accidente de múltiples víctimas, de múltiples automóviles, y obviamente esto nos genera un problema muy importante en todas las autopistas nacionales y principalmente en las que son de entrada y salida para las grandes áreas donde se reciben mercancías, como son del estado de Veracruz hacia el centro de la República o del norte, de la frontera norte, también hacia el centro de la República, Mitzi. Eso justamente, y espero que me escuches mucho mejor, Roberto, eso era lo que te iba a preguntar. A ver, si yo voy a salir en estos próximos días, vamos, mucha gente que sale justamente para Navidad o para Año Nuevo, ya muy antes de la fecha o el mero día, ¿cuáles son estas carreteras que debemos de prestarle mucho más atención, de manejar o de transitarlas o de pasarlas, ya sea también incluso en autobús, en transporte público, pasarlas con mucho más cuidado? ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Mira, Mitzi, tú lo sabes perfectamente, cuando uno sale de su ciudad natal, pues obviamente hay lugares o destinos turísticos que tradicionalmente son a los que acostumbramos a ir. Si me permites tú tomar como punto de referencia la Ciudad de México, tenemos autopistas que siempre, toda la vida están en obra, todas, absolutamente toda la vida. Estoy hablando de la autopista México-Querétaro, de la autopista México-Pachuca, de la autopista México-Puebla, México-Cuernavaca, que se va hacia Acapulco, y obviamente la parte que sale los hacia límites entre Ciudad de México y Estado de México. Todo eso hacia Michoacán, hacia toda esta parte de Toluca, todo esto, siempre están en obra. Obviamente se habla del mantenimiento que se le debe de dar esto, pero es muy complicado en estas fechas donde los automovilistas, las familias salen en un volumen muy importante, tener grandes áreas de las autopistas en obra, porque nos causan un asentamiento vehicular muy fuerte que puede generarse un grave problema, no solamente de accidentes, sino hemos visto también cómo algunas veces los grandes vehículos de carga no alcanzan a frenar en zonas importantes y nos causan un accidente de múltiples víctimas. Creo que debemos de tener mucho cuidado, primeramente partiendo de una autoprotección como familia, de que mi vehículo esté en buenas condiciones, que lleve los elementos de emergencia, si fuese a dar el caso, dentro de mi vehículo y posteriormente transportarme en un horario en el cual la ayuda pueda llegar más rápido si es que se me poncha una llanta o se me descompone el automóvil o si sucede una emergencia, fuera de más rápido acceso para los vehículos de emergencia. O sea, de preferencia, viajar en la mañana, viajar en el día, que puede ser mucho más fácil.
Ujú. Esto es fundamental, Roberto, porque, sabes, muchos de estos accidentes, digo, no estamos exentos de que nos vaya a pasar algo, siempre estamos expuestos, pero esto es fundamental, a ver, conocer tu carro, revisarlo, no solamente se trata de cargarle gasolina y que tenga el tanque lleno, revisa tus llantas, revisa el aceite, revisa que le hayas hecho el servicio, incluso que tenga agua, el anticongelante, vamos, una serie de situaciones, de puntos a revisar, que esto es fundamental, ¿no? Que la primera protección venga de ti y bueno, pues lo demás que venga también protegidos por Dios, incluso si lo necesitas. Dime una cosa, los operativos que son implementados por parte de las autoridades, en este caso Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Sedena, las diferentes policías, ¿funcionan? ¿Han funcionado hasta ahora? Mira, la realidad es que nos han dado los reportes que en varias autopistas ni señales de estos operativos, o sea, creo que es muy importante que la presencia de las autoridades se tenga que ver más en autopistas, más en estos momentos, porque no puede ser posible que estén áreas del país totalmente al libre albedrío de la gente con malas intenciones. Te digo el ejemplo de Zacatecas que acaba de pasar, donde asaltaron a una caravana de migrantes, de paisanos que vienen regresando al país para ver a sus familias y son asaltados con esa mano en la cintura, pues. ¿Y dónde está la autoridad, no? ¿Dónde están esos que estábamos acostumbrados antes a ver a las patrullas de caminos yendo y viniendo, las estaciones en las casetas, en puestos paradas ahí esperando que no pase nada? Pero ya eso se ha perdido mucho. No sé si es por falta de gasolina, no sé si es por falta de recursos. El caso es que no los hemos visto hasta que sucede un accidente o sucede una desgracia, ya aparecen los equipos de emergencia. Y esto no debe de ser así. La prevención lo tiene que entender el gobierno federal, es algo básico y es su responsabilidad, Mitzi. Para comprender un poco y que nos preocupe, pero sobre todo que nos ocupe, ¿qué tanto, Roberto, incrementan los accidentes en temporadas vacacionales en contraste con una época diferente del año normal? Claro, bueno, mira, es que depende mucho el flujo de la autopista que tú estás mencionando, ¿no? Hay autopistas que tienen un flujo vehicular mucho más alto, te estoy hablando de, por ejemplo, la México-Querétaro, que esa autopista te lleva y te saca de la Ciudad de México hacia todo el norte, Querétaro, el Bajío, Aguascalientes, Zacatecas, o sea, se va toda esta parte hasta Monterrey, si tú quieres, y se va por el lado de San Luis Potosí, o sea, es una gran puerta de entrada y de salida. ¿Cuál es el problema en todo esto? El problema en todo esto es que así como aumenta el flujo vehicular de automóviles particulares, el flujo de vehículos de carga también se ve aumentado. Entonces, los porcentajes de accidentes tienen mucho que ver con varias situaciones, Mitzi, no solamente con el volumen de autos, que sí, obviamente por sí mismo aumenta, sino las condiciones del chofer, las condiciones del que va manejando el vehículo, las condiciones mecánicas de ese vehículo, como tú muy bien lo señalaste, porque yo quisiera hacerle una pregunta a los que nos están viendo, ¿no? ¿Cuántos de ellos han revisado la llanta de refacción? No sus 4 llantas, la llanta de refacción, porque muchas veces cambian la llanta y está baja. Y esas son cuestiones que nosotros damos por hecho que la llanta de refacción está bien, y nunca en la vida la hemos visto, ¿no? Nunca la hemos sacado porque afortunadamente nunca se nos ha ponchado la llanta, pero no damos mantenimiento en todo esto. El porcentaje sí se nos eleva, sí tenemos un número mayor, pero esto es dado porque no tenemos nosotros acciones de prevención. Oye, Roberto, o algo también que debería ser básico de traer en el automóvil es un extintor de estos pequeñitos que puedes traer ahí en el vehículo. Yo le preguntaría también al auditorio, y si me lo permites, ¿no? Le preguntaríamos, ¿cuántos de ustedes traen este extintor en el vehículo que pudiera llegar a salvarle la vida en una de estas ocasiones? Roberto, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero tú justamente que mides el riesgo de situaciones, pues creo que la conclusión sería: en épocas vacacionales aumenta mucho más el riesgo, de ahí que es mejor prevenir que lamentar. Roberto Cañas, gracias por estar con nosotros al auditorio de Mega Noticias, siempre es un gusto poder saludarte y poder platicar contigo. Vichy, el gusto es mío totalmente, muchas gracias y felicidades. Gracias. Vámonos ya a la pausa, pero vamos a regresar con los deportes, ya están listos.